La libertad del alma te hace sonreír. La libertad del espíritu te trae esperanza y te hace fuerte. Cada momento de la vida tiene un recuerdo. La clave de la libertad es dejar ir aquellas cosas que nos pesan. Viviendo sin límites es ahora. Latino Marketing Agency. Somos creatividad, cambio y cultura que trasciende fronteras. Contamos con un equipo de profesionales con más de 30 años de experiencia, mostrando el amor y pasión en cada proyecto con el que trabajamos. Nuestro compromiso es darte acceso a ideas creativas, ser parte de tu crecimiento e ir contigo al siguiente nivel, y así posicionarte donde tú te lo mereces. Latino Marketing Agency. Soñamos en grande. Hola familia, en el programa de hoy hablaremos de unos intrusos que se meten en nuestro camino, que se llaman la soledad y la depresión. Tendremos nuevamente con nosotros a Hansel Pantoja, consejero profesional con una especialidad en terapia familiar, el cual nos contará parte de su experiencia personal. Bienvenido, Hansel. Gracias, Verónica, por la invitación. Sabes, en experiencia personal, muchas veces no nos damos cuenta que estamos atravesando por esta depresión o ansiedad. Sí. ¿Cómo tú te diste cuenta? ¿Cuál fue tu historia y tu experiencia en esto? Mira, cuando llegué aquí a Estados Unidos en 5 años, el cambio de la isla, las costumbres aquí en Estados Unidos fue un cambio repentino, fue de momento. Al encontrarme también a enfrentar la situación con el idioma, el no poder dialogar, comunicarme con otro de la forma que me causó mucha ansiedad. Al venir la ansiedad y la tensión y estos síntomas que yo comencé a experimentar, sí, caí en un cuadro de depresión porque también tenía que acostumbrarme, aclimatarme al cambio aquí a Estados Unidos. Aún recuerdo mi primera experiencia laboral, que fue la primera entrevista que yo estuve con esta agencia, que fue por la que yo vine aquí a Estados Unidos. Me encontraba con la entrevistadora y la que estaba dando, ¿verdad?, el adiestramiento, y hablando en inglés todo el tiempo, hablando en inglés. De momento comencé a pensar en ese instante, si me preguntan algo, qué yo voy a hacer, qué yo voy a decir. En ese momento comencé a sudar frío, comencé a marearme, no me sentí bien, y de ahí tuve que ir para el hospital. Luego de ese tiempo, inclusive, yo no podía dormir. Yo soy del campo, Vega Alta. Cada noche ese silencio sepulcral me lastimaba los oídos. Yo tenía que buscar en YouTube el sonido del coquí para poder dormir por las noches, porque yo no podía dormir. Comenzaron a pasar los días, comenzaron a pasar el tiempo, y comencé a experimentar lo que es la depresión profundamente. Quería regresar para Puerto Rico, quería dejar todo aquí, quería irme. ¿Tú pediste ayuda? ¿Cómo fue ese proceso? ¿O simplemente lo trabajaste día a día? ¿Quién se involucró para poderte apoyar en este momento tan difícil que estabas atravesando con la depresión? Pues mira, en ese proceso primero le di las gracias a Papito Dios, que fue el que dio la fortaleza, y otra persona que se llama Lynn Vidal, una compañera que comenzó también conmigo. Bueno, ya ella llevaba aquí, se había mudado desde Puerto Rico para Estados Unidos hacía unos años antes que yo. Ella fue pieza clave para yo poder vencer y pasar este proceso también. Y le doy muchas gracias, si está viendo esto también, ¿verdad?, porque fue una parte bien importante para yo poder pasar en ese tiempo. Pero Papito Dios, la fe, la confianza, el ser fuerte, el ser valiente, es determinante. Enfocarte en lo que quieres. Verónica, la depresión es un trastorno mental que afecta aproximadamente 300 millones de personas en el mundo. Se estima que es casi un 4.4% de la población mundial, y eso está constantemente cambiando. Claro, eso también influye en estas personas que toman la decisión de emigrar, o debido a los conflictos, buscando una vida mejor, por las presiones políticas, sociales. Las personas toman decisiones. En este caso mío fue particularmente por buscar unas oportunidades profesionales, pero hay personas que a veces son impulsados
inclusive por condiciones médicas, buscando una mejor atención. Y es algo que está sucediendo en el mundo entero. La depresión es algo que realmente puede acabar con una persona. Y discúlpame, a veces nosotros le podemos preguntar a un amigo, nos encontramos a un amigo y le preguntamos cómo está y coloquialmente decimos, ay, en depresión. No, realmente las personas no saben lo que es una depresión. Yo trabajé como policía en Puerto Rico por 8 años y tristemente me tuve que encontrar personas que tomaron la decisión de quitarse la vida. Yo personalmente llegar en ese momento, los familiares gritando, por personas que por una depresión terminaron quitándose la vida. Y marca, porque no solamente esa persona termina con su vida, sino que deja atrás una secuela de devastación a nivel emocional para sus familiares, para los que sobreviven, los hijos. Y en ese aspecto tú dijiste algo muy importante. No nos estamos dando cuenta que hay gente que literalmente solamente sobrevive. Yo siempre le suelto en terapia de familia a mi cliente que cuando tengan algún tipo de sentimiento, que comiencen a sentir que no disfrutan de las actividades cotidianas, compartir con la familia, ir a servicios, compartir en la iglesia, actividades sociales, que todos nosotros tenemos esa voz interior que nos llama y nos habla adentro, que muchas veces no le prestamos atención. Y si aprendiéramos a prestar atención a esa voz interior que nos está diciendo algo no anda bien, nos evitaríamos muchos problemas. Pero creo que lo primero es buscar ayuda profesional. Gracias a Dios, por lo menos en este estado y en muchos otros lugares, hay psicólogos y hay profesionales que están dispuestos a dar la milla extra para ayudarnos. El detalle es que nos encerramos. Hay personas que pues vienen trabajando con diferentes factores y experiencias del pasado, de su niñez, su desarrollo y crecimiento, que los impiden y se encierran y piensan que el quizás hablarlo se convierte en un tabú. Y entonces pues no buscan la ayuda y entonces llega el momento que explotan y ahí toman la decisión por emoción, por impulso y tristemente pues vemos los resultados. ¿Y tú te imaginas una persona en depresión juntamente con lo que es la soledad? Esta pandemia nos enseñó a que literalmente, o sea, te aíslas, quieras o no. Y nosotros como seres humanos somos familia, habitamos y nos sentimos bien cuando estamos acompañados. Entonces, ¿cómo nosotros poder manejar esta emoción tan real de sentirte sola, solo? Sabemos que todo este proceso de la pandemia y logró en estos 2 años, casi 2 años y medio, porque todavía continuamos con este proceso de la pandemia, mucho menos que antes, pero el encierro, el miedo, el temor generalizado que se creó porque te puedes contagiar, las muertes que hubieron, creó un sentimiento de desasosiego y personas que inclusive tenían familiares, personas que sí tenían personas que pues podían, ¿verdad?, dar ese apoyo, prefirieron no hacerlo por el temor a contagiarme, porque tengo esta condición médica. Y hay personas que se autoaislaron por ellos mismos, ¿me entiendes? Y definitivamente esto ha sido una experiencia que yo creo que de esta debimos de aprender todo. Debimos de aprender todo. Definitivamente algo que también he podido observar es que esta secuela de aislamiento, de vivir una depresión, es que ya no tenemos la opción de no hablarlo. Ya no es una opción no tratarlo, no buscar ayuda. Es necesario y fundamental para nuestra salud. O sea, si nuestro cuerpo se enfermó, imagínate cómo está nuestra mente y nuestras emociones y cómo no prestar atención. ¿Cómo es que podemos pensar que debe seguir siendo un tabú cuando la verdad es que todos nos enfermamos mentalmente, emocionalmente, físicamente? Entonces, ¿por qué no seguir hablando de estos temas y por qué nosotros no concientizar e ir a buscar a un psicólogo, un terapeuta, un psicoterapeuta? ¿Por qué tú crees que sigue ocurriendo esto? Como mismo mencionaste, Verónica, ese tabú a nivel mental y emocional de que si digo tengo un trastorno, ¿verdad?, o tengo un diagnóstico mental, sea de depresión, un trastorno de ansiedad, mucha gente se cohíbe porque qué van a pensar de mí o en el trabajo o la familia o pues la clásica, coloquialmente hablamos, van a decir que estoy loco. Entonces ese mismo miedo
impide que las personas puedan abrirse. Pero sabemos que hoy en día nosotros estamos influenciados ahora mismo por factores sociales, sociológicos, biológicos, inclusive la depresión es algo, y estos trastornos mentales, muchos de ellos son hereditarios. La comunidad es bien importante y toma un papel crucial en donde vayamos, que estos temas ya no continúen siendo un tabú, un reto, sino hablarlo. O sea, no hay mejor cosa que aceptar que necesitamos ayuda. Y esa ayuda está ahí disponible para que nosotros podamos entender que sí hay personas preparadas, consejeros, psicólogos, psicoterapeutas, pastores, líderes. O sea, hay la ayuda siempre y cuando tú estés dispuesto a que esa ayuda venga a apoyarte, venga a poder sostener esta situación y este momento tan difícil que estás atravesando. Hansel, muchísimas gracias. Se nos ha terminado el tiempo, pero seguimos con más aquí en el programa de Viviendo Sin Límites. Ahora es el momento de suscribirte a nuestro canal en YouTube para ver el programa Viviendo Sin Límites, donde traemos temas de salud emocional, mental, espiritual, que nuestros expertos e invitados, a través de sus consejos y experiencias personales, nos motivan e inspiran a vivir sin límites. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La familia de Viviendo Sin Límites nos enseña que cada uno de nosotros tiene historias que contar. Y en el segmento ¡Qué vida!, damos ese espacio para compartir historias reales de nuestra comunidad. A continuación, ¡Qué vida! Todo empezó cuando tenía unos 19 años. Fue en una fiesta de una de mis mejores amigas. Fue muy lindo ese día. Y llegó el siguiente día, se fue a su casa, yo a la mía, y me mandó un mensaje y después empezamos a salir. Al principio, al primer mes no había nada raro, todo era totalmente normal, me trataba súper bien, era una persona muy divertida, era cariñosa, me cuidaba mucho, estaba muy al pendiente de mí. Y como a los 3 meses fue cuando empezó como todo este rollo raro. Y así pasaron muchos meses, yo perdiéndome, dejando de ser yo misma, dejando de pintarme como me gusta, de vestirme como me gustaba, de tener amigos, de salir. Y todo mi centro se volvió él, porque él así lo decidió y yo no me di cuenta hasta que salí de esa relación. Yo no hacía otra cosa que no fuera a estar con él, yo no hacía cosas sin él, yo no podía salir si no estaba él, y si salía sin él era un problema. Y ya me decía, es que si te arreglaste ese día y porque no te iba a ver y seguro ibas a ir con otra persona. O comentarios así que me los hacía de broma, pero yo sabía que no eran broma, yo sabía que eran reales y que cuando él tomara me los iba a recalcar. Siempre que se enojaba o que no le parecía algo, me jalaba, me empujaba, inclusive a veces me mordía de juego. Y yo lo veía ya normal porque me acostumbré tanto a esa rutina, a esa situación, ese círculo vicioso, que yo ya lo veía normal en mi vida. Yo ya no veía... Yo perdí la razón, incluso siento que perdí la razón. Que dejé de ser yo misma, que dejé de relacionarme con el mundo porque él me envolvió mucho en su mundo. Y por ende también empecé a tomar demasiado, empecé a llegar tarde a mi casa, empecé a tener muchos problemas con mi papá por lo mismo, porque a él no le parecía mi relación. Pero yo le decía a la típica, es que yo lo amo, o sea, yo quiero estar con él, y mi papá no podía hacer nada porque finalmente yo ya tomé mis decisiones. La última vez que fue la que yo permití una situación grave en la que yo sentí que de verdad había cruzado una línea muy fuerte, fue una vez que fuimos al cumpleaños de mi mejor amiga, justamente la misma situación como la conocí, en una fiesta, en el mismo lugar. Y todo iba bien, todo iba muy tranquilo, la verdad es que la noche fue demasiado tranquila. Él se empezó a poner un poco agresivo y yo decidí subirme a dormir para no causar ningún conflicto entre él y yo. A la mañana siguiente escucho unos pasos, escucho que alguien abre una puerta y en eso siento como alguien me quita la cobija de encima y volteo hacia arriba y veo que es mi ex. Entonces por alguna razón yo lo vi enojado
y me jaló del brazo y me tiró de la cama y me dijo, vamos afuera a platicar. Y yo estaba muy sacada de onda porque iba despertando, no sabía qué estaba sucediendo. Entonces por mi mente pasó, ¿ahora qué hice? Aunque yo nunca hacía nada, pero siempre mi mente era, ¿ahora qué hice? Entonces salí del cuarto con él y me empezó a decir que yo había tenido relaciones con mi amiga, que yo le estaba engañando, que eso había pasado en la noche, que cómo había sido tan tonto. Y yo lo intenté tranquilizar porque no había sucedido nada, que pues nada de lo que él estaba pensando era cierto y que solo estaba muy borracho y que mejor se bajara a dormir. Y entonces él me empezó a jalonear, me golpeó en mi brazo y me empezó a ahorcar. Y yo lo que hice en un momento de desesperación fue empezar a patear la puerta de mi mejor amiga de su cuarto para que alguien me escuchara, y me escucharon, gracias al cielo. Y lo que ellas hicieron fueron jalarme hacia el cuarto y cerrar la puerta para que no me siguiera agrediendo. Y él empezó a gritarme un buen de cosas groseras y empezó a patear y a empujar la puerta y a pegarle, y como loco desquiciado. Yo estaba muy sacada de onda y se bajó de las escaleras, inclusive rompió una de esas escaleras de la casa de mi mejor amiga y se salió de la casa y me marcó. Todavía me acuerdo que me marcó y me siguió insultando. El hecho de que él me haya cortado a mí fue lo que me dio el valor para dejarlo. Y de ahí me agarré y pensé, deciré, si ya te cortó, ya déjalo ir. Ya no es para ti, esto no es para ti. Porque yo ya estaba en una depresión horrible, yo estaba muy delgada, me veía muy demacrada, le estaba pasando realmente muy mal. Y me siguió buscando, pero yo me agarré del hecho de que él me había cortado para yo dejarlo ir. Sí, actualmente tengo una relación ya llevo con mi actual novio 2 años y la verdad es que me he sentido muy bien y me siento muy bien con esa persona. Creo que el hecho de que él llegara cuando mi mundo era muy oscuro me hizo ver que las relaciones no eran tan complicadas como yo pensaba, como las tenía romantizadas. Y me hizo ver que pues el amor no es caos, no es intriga, es tranquilidad, es paz, es sentirse bien, es sentirte segura. Y que tú puedas ser tú mismo y que esa persona así te va a amar. Yo le recomendaría a las personas que están viendo mi historia y me están escuchando que lo tomen con calma, que no se va a acabar el mundo, que es mejor dejar a una persona que amas a destruirte a ti misma e inclusive ponerte en riesgo. Que siempre vienen cosas mejores y que lo que te dicen esas personas no es cierto. Siempre hay una luz para nosotras. Detrás de mi verdad es una serie cinematográfica que cuenta historias y experiencias de distintas familias que han pasado por varias situaciones personales y cómo estas circunstancias les ha dejado una enseñanza de fe en medio de la adversidad. Para ver estas historias, regístrate a la página de la web detrásdemiverdad.org. Además, podrás ver el detrás de cámaras, conocerás a los actores y si quieres auspiciar, súmate para que este proyecto siga contando historias que cambien vidas. Visita detrásdemiverdad.org.
gran viaje comienza con un solo paso. Es ahora de superar tus límites e ir más lejos que nunca. Disfruta al máximo la vida, toma las oportunidades que se te presenten y ve más allá de cada desafío. Mira dónde te lleva el viaje. Hagamos una diferencia en nuestro mundo juntos. Conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales, Viviendo Sin Límites TV, y visita nuestra página de la web, viviendosinlimites.tv.